Muy buenas tardes a todos o días, depende de qué horas nos estén sintonizando. Esto es la cartelera Saltillo y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más en este programa de parte del Instituto Municipal de Cultura y el Gobierno de Saltillo. El Gobierno Municipal, Adrián, bienvenido. Nos acompaña el día de hoy el maestro Daniel Alcalá Guzmán, artista coahuilense. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy buenos días, encantado por la invitación. Un placer. Y bueno, pues gracias por invitarme a compartir un poco sobre mi historia y sobre mi trabajo. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida, Adrián. Pues maestro, es increíble leer la reseña que por ahí nos hicieron favor de mandar. España, China, Rusia, Estados Unidos, exposiciones por doquier, Sí. su arte por todas las partes del mundo. Y con esto creo que empezaríamos, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es decir un día, ¿sabes qué? Quiero exponer en Rusia. ¿Qué hago? Bueno, finalmente, y como todo, creo que el trabajo es el que te va llevando. El estar a gusto, haber estudiado lo que me gustaba, el estar haciendo lo que me gusta y bueno, el arduo trabajo es el que te lleva a que gente se acerque y te invite y bueno, tengas oportunidades como esta de exponer en tantos lugares, en todos lados, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con constancia y con trabajo, ¿no? Como cualquier otro Daniel oficio. Alcalá es nigropetense de nacimiento, Así es. estudia aquí en Saltillo, Sí, en la Escuela de Artes Plásticas. así es. ¿Cómo es el proceso en el que usted decide dedicarse al arte y dedicar su vida al arte? Pues digo, esto es como, siempre hay una fascinación por el dibujo, bueno, en mi caso así fue. No estaba tan cercano al arte, no tuve una formación temprana en el arte tampoco, pero disfrutaba mucho el dibujar. Y en algún momento surgió la posibilidad de salir de Piedras Negras y venir a Saltillo, una ciudad con la que estaba muy familiarizado desde pequeño porque viajaba mucho. Mi mamá es originaria de acá y la familia de mi mamá, así que para mí era como me era cómodo, no era una ciudad extraña ni demás, era un espacio que ya conocía. Lo recibió bien Saltillo en aquel entonces. Exactamente, y bueno, pues empecé a estudiar artes acá de una manera muy tradicional, pero que finalmente me dio las herramientas para poder desarrollar diferentes tipos de proyectos. Y bueno, mi formación continuó después en Ciudad de México y después de tanto tiempo y tantos estudios, tanto aprendizaje, no veía otra opción no podía hacer otra cosa, ¿no? Y sobre todo porque era algo que realmente me apasionaba mucho. Entonces, pues solo me dejé llevar y bueno, continué en Al esta final de carrera. cuentas, la Es. pasión es el secreto para triunfar en cualquier ámbito. En cualquier ámbito, Claro. exactamente, sí, Y, sí. y aparte, lo hemos venido comentando en diferentes episodios, es el talento, bueno, viene uno con el talento, pero el talento no es nada sin la disciplina, Daniel. Sí. Yo tengo el placer de llamarlo hermano, es un amigo muy, muy querido y lo conozco desde hace muchos años y sé que eres un hombre metódico, que cuida, que se prepara, que estudia, que nunca paras. O sea, siempre estás viendo más allá y complementando y justificando tus piezas, no nada más, ay, se me ocurrió hacer esto porque Sí. se me vino a la mente. Sí. Hay un discurso detrás de la Sí, pieza de sí. Daniel Alcalá. Sí, sí, bueno, pues sí es disciplina. Incluso, digo, cuando tienes ya un estudio, es estar yendo continuamente y estar
pero no dejas de pensar, aunque estés, digamos, de vacaciones, de viaje, siempre estás observando, siempre estás de alguna manera aprendiendo y de ahí surgen las ideas, ¿no? Del cotidiano y sobre todo de las historias de los lugares en los que estás. Y bueno, eso es constante también, entonces esa también es disciplina, de que en todo momento estás de alguna manera pensando en qué podrías producir y qué podrías hacer, y ya en el momento que estás en el estudio, pues te pones a ya desarrollar las ideas, ¿no? Sí, claro, porque yo creo que ahí radica la diferencia de los artistas a los mortales, es esta visión distinta que tienen de lo que los rodea, en donde yo puedo ver a lo mejor un edificio, tú estás viendo el detalle, la moldura, el piso, es como una visión periférica de lo que te rodea, donde pues estos detalles son los que enriquecen tus piezas, de los cuales conocemos mucha de tu obra, y siempre estar trabajando y siempre estar a la vanguardia, porque a pesar de que tus obras a veces son recopilaciones o están basadas en cosas de otra época, sí, siempre mantienen este como toque de darle, estar a la vanguardia, de traerlo, sí, al presente. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, y pues mi formación también como artista es muy interesante porque sí fue muy tradicional en un principio y después estaba también basada mucho, y que eso es muy importante también, la investigación y lo que hay detrás de cada una de las obras. Y este elemento es muy importante. Documentar los lugares y hacer una investigación y entender el por qué las cosas son de una manera y no de otra. Y siempre descubres un momento histórico que definió que las cosas fueran de una u otra manera. Y a partir de eso, para mí es plantear una idea o un proyecto o una serie de obras, ¿no? A partir de un hecho histórico. Me gusta mucho la historia y bueno, y también la historia del arte, y también utilizar imágenes o elementos de la tradición y de la historia y traerlos, sí, a la contemporaneidad, ¿no? ¿Cuál es la obra que el proceso haya sido el más tedioso en toda su trayectoria? Yo sé que sí, es una pregunta pues muy amplia dada la trayectoria del artista, pero ¿cuál es en la que piensa cuando se le hace la pregunta? Bueno, digamos que técnicamente o laboriosamente alguna vez tuve que desarrollar, hice un proyecto sobre mapas de diferentes ciudades del mundo donde solo eran recortes en papel blanco, y en algún momento me encargaron, sí me comisionaron una colección en Estados Unidos, una pieza de 2 metros por 6, que fue muy, muy laboriosa, tanto que casi duró un año. Duré un año en producir la pieza. En el aspecto laborioso, pues esa fue la más, la de mucho mayor trabajo, pero creo que también, bueno, hace ya 10 años hice un proyecto para el Museo del Chopo, y ese yo creo que es la exposición que fue un parteaguas en muchas maneras, porque definió, fue la que definió cómo sería mi producción, y que estaba basada en una investigación y que tenía este elemento histórico, ¿no? Y yo creo que, o sea, fue también una carga de trabajo enorme y demás, pero el resultado fue muy satisfactorio, y bueno, como les comento, finalmente esa definió mi manera de trabajar hasta el día de hoy. Okay, es interesante, sí, todo lo que hay detrás de la creación de una obra.
muchos mortales, como dijo mi mamá, nos imaginamos de repente que pues bueno, viene la creatividad a la cabeza y luego pues el artista la plasma, pero la realidad es que hay un trabajo previo de investigación, de estudio, de trabajo que lleva a piezas inéditas, icónicas y de pues un realce cultural como las que tiene usted, maestro, y que gracias a todo eso es posible, como lo decía ahorita, llegar a todas partes del mundo. Así es. Muchísimas felicidades. Y Gracias. para la gente que nos está viendo y que le entra la espinita de, bueno, cuáles son las piezas que tiene el maestro Daniel Alcalá Guzmán, en dónde las podemos ver, dónde veo sus obras, su arte. ¿Hay algún espacio en donde puedan, ya sea digital o físicamente, apreciar algunas de las obras? Sí, pues bueno, en redes sociales me pueden seguir y pueden ahí ver información sobre lo que estoy haciendo, sobre los proyectos que estoy desarrollando y sobre las exposiciones y los lugares donde estoy. ¿Cuáles son sus redes, maestro? Daniel-Alcalá en Instagram. Perfecto, pues aquí va a salir en edición y ahí para que la gente pues vea un poco de lo que estamos hablando y del arte coahuilense orgullosamente que ha recorrido todo el mundo. Daniel, sí, en toda tu trayectoria que te ha llevado, como lo menciona Adrián, por todo el mundo, has visto culturas, has visto muchísimas cosas. ¿El arte tiene algo en común en todas partes? Pues finalmente el arte es eso, es una expresión. Entonces, en todas las culturas se expresa de diferente manera, pero finalmente es una necesidad, también una manera de entablar un diálogo con el otro. Entonces, esa es una característica básica, ¿no? Ya las formas, los materiales, igual pueden ser distintos, ¿no? Las representaciones, los símbolos que se utilizan son distintos, pero finalmente es un medio de expresión, ¿no? Y bueno, eso es la característica del arte aquí y en todo el mundo. Ahora sí que aquí y en China. Sí, aquí y en China, ¿no? Podríamos decir que es un lenguaje universal. Exactamente. Y en tu carrera y en tus procesos, Daniel, que tenemos mucha gente que nos ve y que nos escucha, que están en este proceso de querer iniciarse en la vida artística. Es yo creo que muy importante escucharlo de una persona tan brillante y tan exitosa como tú, que no sé si les pudieras compartir algún consejo desde tu carrera, desde tu andar. ¿Qué es lo que te llevó a ti a estar en donde estás? No, pues como ya lo había mencionado antes, bueno, se dice fácil, pero requiere muchísimas cosas, pero finalmente pues tiene que ver con seguir un poco lo que te gusta, hacer lo que te gusta, disfrutarlo y eso pues te vaya bien o te vaya mal, lo vas a seguir haciendo. Entonces, cuando logras poder realizar algo que realmente te gusta y te apasiona, vas a continuar y vas a lograr muchas cosas, ¿no? Siempre buscar la Yo pasión. creo que la clave es la pasión. Prácticamente el sí. éxito es una mezcla de talento, pasión y persistencia. Así es. Sí. Aquí está Así demostrado. Esa es la fórmula. Sí. No, Y un pues, poquito de reventón a veces. A veces. Que también se a veces. necesita para ir despejar la mente. Oye, Daniel, actualmente estás dividido entre Madrid y Ciudad de México. Estás trabajando en un proyecto muy interesante que quisiera que nos platicaras acerca de estas arquitecturas fronterizas y demás, que es muy interesante. Quiero que tú nos platiques. Bueno, este es un proyecto ya que lleva mucho tiempo. También, como les platicaba, que tenía que ver, mi obra tiene que ver con cuestiones de historia y para mí también es muy importante y creo que eso también me define como artista y me hace distinto a los demás artistas, es cuando logras hablar de tu historia personal, ¿no? Y muchos de mis proyectos tienen que ver con mi historia.
Y el que actualmente estoy desarrollando ya hace varios años, pues tiene que ver precisamente con un programa que sucedió en las ciudades fronterizas, que se llamó el Programa Nacional Fronterizo, donde muchos arquitectos, incluido Mario Pani, desarrollaron una serie de construcciones arquitectónicas en todas las ciudades fronterizas, que finalmente esto le dio ciertas características a todas estas ciudades y que pues es un espacio en el que yo crecí. Entonces, a partir de encontrar este momento histórico que sucedió en Piedras Negras y como en otras ciudades, empiezo yo a investigar sobre arquitectura moderna en México y bueno, empiezo a desarrollar una serie de obras a partir de eso. Y bueno, también eso, investigando la arquitectura de México en muchas ciudades del país, eso también me lleva a España, y donde también empiezo a documentar el trabajo de muchos arquitectos mexicanos en España. Y ahora estoy pues realizando esta investigación y me interesa mucho también la relación entre arte y arquitectura y también el revisando un poco el trabajo de artistas modernos mexicanos en España, ¿no? Entonces, siempre tratando de buscar como elementos de historia y demás que finalmente eso van a convertirse en piezas a partir del trabajo de arquitectos o de artistas. ¿Cuál es el arquitecto mexicano al cual más le llama la atención su trabajo? Bueno, es que ya que te sumerges en ese mundo de la arquitectura y sobre todo la arquitectura moderna, porque hay mucha arquitectura nueva, muy interesante, pero me interesa mucho, bueno, el trabajo de Luis Barragán, que es uno de los arquitectos más importantes en México, pero el de Mario Pani también, y de un español, precisamente lo que hablaba sobre la relación de México y España, el español Félix Candela, que estudió en Madrid, pero llegó a México y la mayoría, bueno, casi toda su producción la hizo en México, ¿no? Y es uno de los arquitectos más interesantes que incluso su trabajo ha influido en gran manera a los arquitectos contemporáneos, ¿no? Sí tiene un trabajo increíble y que también he estado tratando de documentar lo que él hizo en España, que hizo muy poco, pero hay algunas piezas de él allá. Sí. Interesante todo esto que nos platicas, Daniel, y bueno, yo que he sido testigo de verte cargar libros para arriba y para abajo y leer y tomar fotos y afiches, y bueno, es muy interesante ver cómo se desarrolla el proceso de esta obra, porque no es como lo decimos, no nada más, ay, se me ocurrió ver todos los arquitectos modernos de la frontera, sino es un trabajo que te ha llevado por toda la frontera, que has recorrido, documentado, estás recabando información, haciendo, y todo esto lo vas a traducir en qué, Daniel, vas a hacer una pieza, vas a hacer una intervención, ¿para qué es toda esta recopilación? Sí, mi proceso tiene que ver con una investigación bibliográfica, tomar datos, nombres y también luego visitar lugares, documentarlos en fotografía y luego ya que tengo un archivo de imágenes y también a partir de las historias que pude encontrar, eso va definiendo qué materiales o qué medios voy a utilizar para hacer las piezas. Pero a partir de eso, bueno, ya hago dibujos, hago una serie de fotografías, collage, instalación o proyectos de papel a muro, que esa es como una de las partes que me interesa más. Pero bueno, siempre como el dibujo es una prioridad en mi trabajo, pero también desde una forma no convencional del dibujo, incluso también de la fotografía, pero no una forma convencional de fotografía o de pintura o de escultura, ¿no? Entonces como que me gusta investigar sobre los medios también,
y donde el dibujo se puede encontrar con la pintura con la escultura o la gráfica con la fotografía. Digo, técnicamente, finalmente así resultan ya las piezas, ¿no? Pero la parte importante para mí también es todo este proceso de investigación que te lleva a lo que ya finalmente ves en las exposiciones, ¿no? Entonces quiero entender que el proceso de investigación define la pieza final. No es como los músicos, ¿no? Que empiezan primero de que traigo este riff en la cabeza y sobre eso escribo la canción, ¿no? Entonces quiero imaginar que así es lo que me estás diciendo, ¿no? Sobre el proceso de investigación ya decido la pieza final. Exactamente. Ok, muy interesante. Sí, incluso los materiales, o sea, a partir de ciertas historias, como, no sé, una cementera en los 30s, 40s hace un convenio con el gobierno federal, pero con la intención de que solo le compren el cemento a ellos, pero a un buen precio, y tener la exclusividad con el gobierno. Entonces las edificaciones nuevas que hace el gobierno las hace con cemento. Entonces lo que yo tomo, digo, a partir de esa idea, entonces yo incluyo el cemento en mi obra en papel. Entonces hago dibujos con capas de cemento y demás, porque tiene sentido con el proyecto que estoy investigando, ¿no? Hay otras piezas que me demandan utilizar oro, y entonces lo utilizo en mi obra. Entonces, incluso los mismos materiales, el proyecto lo va sugiriendo, ¿no? Es como darle esta coherencia. Sí, entonces, y a veces una serie me funciona bien en fotografía como tal, a veces otra en dibujo. Entonces, según también las ideas, pues voy tomando o voy utilizando determinado medio, determinados materiales. Súper interesante el proceso. ¿Y cómo es, ahora sí que la utilización de las nuevas herramientas, sobre todo de comunicación, digitales, plataformas, para llevar ese arte a lo digital? ¿Cómo ve usted el proceso para utilizar en favor de los artistas las plataformas digitales? Pues finalmente ya no solo es unas redes sociales en el sentido como más ligero, sino que ya es una herramienta de trabajo, porque es una forma de difusión y de mantener informada a la gente de lo que estás haciendo, de lo que estás investigando, pues sí, es muy importante, incluso también una fuente de información. Cuando haces una investigación, mucha de la información también la puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces ya es una parte esencial de nosotros, pero también como para poder desarrollar y expandir nuestras ideas y nuestro trabajo, también difundirlo, ¿no? Es una herramienta muy importante hoy en día. Sí. Poderosísima. Sí. Y ya para acercarnos al cierre, ¿qué le diría a las nuevas generaciones que están interesadas o que se están preparando ya en el tema del arte, en dedicarse en verdad de lleno como una profesión al arte? ¿Se puede vivir del arte? ¿Se puede sobrevivir del arte? Sí. ¿Cómo es este proceso y qué les recomendaría? Sí, bueno, esa es muy buena pregunta, es lo que regularmente te cuestionan, ¿no? Si se puede vivir del arte. Y volvemos a los comentarios anteriores, ¿no? Finalmente, si disfrutas mucho lo que haces, si te apasiona realmente, te vaya bien o te vaya mal, vas a continuar haciéndolo, ¿no? Pero, bueno, sí se puede, y está lleno de satisfacciones también, pero pues si realmente te apasiona, lo vas a disfrutar mucho.
Y apegarse a la disciplina, ¿no, Daniel? Sí, porque hay que tener mucha disciplina. sí puedo ser muy talentoso, pero si no llevo un orden, un proyecto, etcétera, pues se puede perder en el camino ese objetivo. Sí. Y uno no termina de aprender, y uno no termina de prepararse, ¿no? Estar en contacto, en constante investigación, producción y demás, ¿no? Pero sí se puede. Y se puede vivir bien, Me consta. De todo se la pasa muy bien el maestro Daniel Alcalá. Sí. Ya para terminar, Daniel, tú como ganador en varias ocasiones del Sistema Nacional de Creadores, que es un reconocimiento muy importante a nivel nacional a una trayectoria artística, ¿es tu cuarta ocasión? Tercera. Algo de la tercera. Y bueno, aparte tuviste esta última ocasión la tarea de calificar, ¿verdad? Sí, digo, estoy muy agradecido porque finalmente también he participado muchas veces como jurado incluso de los estados y de Jóvenes Creadores Nacional. Ya he sido tutor en los encuentros de jóvenes creadores y demás. Y bueno, es la primera vez que me invitan a ser jurado también del Sistema Nacional de Creadores, y fue una experiencia bastante satisfactoria, o sea, poder conocer el trabajo de muchos artistas del país que están desarrollando proyectos similares a los míos, y una gran responsabilidad también, claro. Poder seleccionar estos proyectos y a estos artistas con una importante trayectoria, y bueno, nada, muy agradecido de poder haber estado ahí, porque pues es un medio en el que estoy inmerso, y bueno, el ser parte de esto pues es muy gratificante. Sí, así claro. es, sí. Padrísimo, Sí. Daniel, y nos pudiéramos quedar horas hablando del trabajo del maestro Daniel Alcalá, que es muy vasto y muy bello. La verdad es que los invitamos a que sigan sus redes sociales para que vean los proyectos y los trabajos del maestro Daniel Alcalá. Y pues un placer tenerte aquí, Daniel. Siempre es un gusto recibirte en Saltillo, en Coahuila, en tu casa, y pues más en este espacio que para nosotros es muy querido. No, pues yo encantado y muy agradecido por la invitación y por poder compartir un poco de mi historia y de mi trabajo con la gente, y pues nada, para servirles. Pues muchísimas gracias, maestro, y nos vemos en el siguiente episodio de La Cartelera Saltillo. No olviden consultar las redes sociales del maestro Daniel Alcalá Guzmán. Nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, hasta luego.